Mi hija se olvidó de colgar el teléfono. Escuché con gélida claridad su voz decir: «Es hora de que vaya a una residencia. Es una carga». Aquello me partió el alma como una cuchilla. No dije nada. Simplemente me quedé sentado, inmóvil, sintiendo que algo en mí se rompía de forma irreversible. Soy Mateo Alvarado, 72 años, viudo, ingeniero jubilado. Pasé toda mi vida construyendo cada pared, cada detalle de la casa en la que vivo, en Mallorca. Esa frase de mi hija Clara, la niña por la que lo sacrifiqué todo, sonaba como una sentencia de descarte. En ese mismo instante, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Vendería la casa por mi cuenta. Ellos salieron a un viaje de negocios sonriendo, pensando que tenían el control. Pocos sabían que cuando regresaran ya no tendrían ni la puerta para abrir. Y así fue. Cuando volvieron, las llaves ya no encajaban. Solo encontraron un sobre pegado a la puerta, escrito con mi caligrafía firme, y al abrirlo, leyeron palabras que hicieron que su sangre hirviera. Los vi gritar, perder el control, desesperarse. Esa fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente libre. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas estaba empezando, porque yo sabía que personas como Clara y Andrés no aceptarían fácilmente la derrota. Me habían tratado como un peso muerto, pero iban a aprender que yo todavía tenía fuerza e inteligencia suficientes para darle la vuelta al juego. Poco antes de esa llamada fatídica, estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo que Isabel usaba para leer al anochecer. El teléfono sonó mientras raspaba los últimos restos de un pastel de carne que preparé, una receta de ella, que nunca supo igual sin el toque especial de sus manos. Al ver en la pantalla el nombre de Clara, mi pecho se calentó por un instante, como siempre sucedía cuando escuchaba la voz de mi hija. «Papá, ¿cómo te encuentras?», dijo con esa entonación dulce que siempre me confundía entre el cariño genuino y la manipulación ensayada. Respondí de forma despreocupada, ocultando el detalle de que estaba cenando sobras de hacía 3 días. No mencioné que había pasado la tarde mirando la foto de Isabel sobre la chimenea, preguntando en silencio si estaba haciendo todo bien. «Estoy comiendo bien», mentí. Pero añadí un detalle verdadero. El día anterior había olvidado el fuego de la cafetera encendido. Solo me di cuenta cuando el olor a quemado invadió la sala. Al otro lado de la línea, el silencio delató la preocupación. Podía casi verla frunciendo el ceño, esa arruga heredada de su madre. Inmediatamente después, Clara soltó la frase que parecía inocente, pero que llevaba un veneno oculto. «Papá, deberíamos pensar en alguien que te cuide más seguido». Intenté cambiar de tema, preguntando sobre el congreso en el que estaba. Ella respondió con risitas cansadas, diciendo que Andrés se encargaba de los clientes mientras ella solo asistía a conferencias interminables. Se despidió apurada, con la excusa de que tenían una cena con inversores. El clic del teléfono marcó el final de la llamada, pero yo no sabía que no era el final. Escuché ruidos, el sonido amortiguado de su bolso, y entonces las voces surgieron nítidas. «¿Ves cómo se está deteriorando?», dijo Clara con frialdad. «Se olvidó de apagar el fuego ayer. ¿Y si quema la casa?». Mi corazón se heló. Luego vino la voz firme de Andrés. «Es hora de una residencia, Clara. Es una carga. Tu padre es un buen hombre, pero no puede vivir solo. Esa casa vale casi 1 millón. Podríamos venderla y con eso compramos la villa en Deià, la de la vista a la montaña». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Estaba inmóvil, el teléfono todavía en la mano, escuchando a mi hija reírse de mí. No tiene idea de lo que planeamos. Cuanto más esperemos, más confundido estará. Debemos actuar ya. Esa risa resonó por la casa vacía como una cruel advertencia. Dejé caer el aparato al suelo de madera que yo mismo había instalado, tabla por tabla, hace más de 20 años. Cada martillazo lo di con Isabel a mi lado,
soñando con el futuro de nuestra familia. La sala se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que Isabel me regaló en nuestro 25º aniversario. Miré la fotografía de ella sobre el aparador. Su mirada parecía atravesarme, llevando una mezcla de tristeza y advertencia. Era como si dijera: «Mateo, ten cuidado». Desde el jardín llegaba el canto de los grillos, recordándome que la vida seguía allá afuera, indiferente al abismo que se abría dentro de mí. Sentí que la transformación ocurría. Donde antes había calor y amor, nació un hielo duro, firme. Mis manos, marcadas por los años de trabajo, se cerraron lentamente en puños. Ellos ya se gastaban mentalmente el dinero de la casa. Ya me veían encerrado en una fría habitación de alguna residencia, reducido a un recuerdo incómodo. Pero yo todavía respiraba, todavía era dueño de lo que construí, y sobre todo, todavía tenía discernimiento, más del que ellos jamás imaginaron. Me levanté despacio, las piernas temblando no por la edad, sino por la indignación. Encendí la lámpara de la sala, iluminando cada detalle de la casa que Isabel y yo habíamos amueblado con sacrificio. El sofá donde Clara hacía los deberes, la mesa que yo mismo había lijado en el patio, la estantería que Isabel llenó de libros que amaba. Todo aquello no era solo madera, era historia, era vida, y ellos querían convertirlo en una transacción financiera. Aquello no podía quedar impune. Caminé hasta el cajón donde Isabel guardaba las carpetas de papeles. Sus consejos resonaron en mi mente. Nunca tires nada, Mateo. Algún día lo necesitarás. Allí estaban los recibos de la Universidad de Clara. 4 años que sumaban casi 50.000 euros. Recordé las dobles jornadas, el cemento pegado en el pelo, las uñas impregnadas de polvo. Isabel me esperaba por la noche con café y masajes en los hombros. «Te vas a matar trabajando», decía preocupada. Y yo respondía: «Ella merece más que nosotros. Tiene futuro». Hoy me daba cuenta. Isabel tenía razón cuando me advertía que no diera tanto hasta el punto de que ella se olvidara de agradecer. Los siguientes papeles eran de la boda de Clara. Recordé cómo lloró pidiendo una ceremonia de ensueño y cómo trabajé 6 meses seguidos para darle más de lo que podía. Recordé el vestido blanco rozando mi traje de alquiler, mientras ella me murmuraba al oído: «Eres el mejor padre del mundo». Y sin embargo, hoy me llamaba carga. Ese contraste me perforaba el alma, pero también alimentaba una nueva llama, la llama de la justicia silenciosa. Seguí buscando en la carpeta de documentos como quien revisita viejas cicatrices y encuentra en ellas toda la historia de una vida. Allí estaban los extractos bancarios del período en que Andrés perdió el empleo por motivos no explicados, y los dos se mudaron a mi casa en Mallorca temporalmente. Ese temporal se convirtió en más de 1 año. Yo nunca les cobré alquiler. Pagué las facturas de luz y agua más altas, llené la despensa para 3 adultos, mientras Andrés, con esa sonrisa falsa, me palmoteaba la espalda diciendo que yo era el hombre más generoso de la isla. Clara me abrazaba prometiendo que un día me lo devolverían. Ese un día nunca llegó. También encontré la factura de la carísima cena de cumpleaños que pagué en un restaurante de Palma porque, según Andrés, merecían celebrar la nueva etapa. Y la nota del taller, cuando su coche necesitó una nueva caja de cambios, 3.000 euros que drenaron mi reserva. Me enorgullecía de ser el padre que apoya, pero ahora veía que para ellos yo era solo una cuenta bancaria andante. Subí a la habitación que compartí con Isabel y abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Allí estaba la escritura original de la casa: Mateo e Isabel Alvarado, 1999. Después de su muerte, la titularidad pasó solo a mi nombre. Sin cargas, sin cofirmantes, sin complicaciones. Sentí un cambio interno, como si una pieza encajara de repente. El dolor todavía cortaba como el vidrio, pero debajo de él crecía una firmeza inesperada.
Si pretendían encerrarme en una residencia para vender mi hogar y comprar una lujosa villa en Deià, aprenderían que yo todavía sabía levantar y también demoler estructuras con mis propias manos. Miré la foto de Isabel en la mesilla de noche y casi escuché su voz. Mateo, cuídate. No dejes que abusen de tu bondad. Lo prometí, y esta vez lo cumpliría. Fui a mi oficina y tomé una tarjeta que Isabel había insistido en guardar cuando descubrió la enfermedad. Tomás Ferrer, abogado inmobiliario. Llamé. Le expliqué que necesitaba revisar mi situación patrimonial con urgencia. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, crucé la Avinguda d'Alexandre Rosselló hasta el discreto edificio donde funcionaba el despacho de Ferrer and Asociados. Tomás me recibió con calma y experiencia. Le conté todo, la llamada, la conspiración, la idea de vender la casa sin que Clara y Andrés sospecharan. Fue directo. La casa está solo a su nombre. Legalmente, nadie puede obligarlo a nada. Es suya. Punto. El alivio me recorrió por completo, pero junto a él vino algo más fuerte. Decisión. Le pregunté cómo sería si quisiera vender de inmediato. Tomás explicó que el mercado en Mallorca estaba al rojo vivo, especialmente para inmuebles bien cuidados en barrios consolidados, y que con la estrategia correcta, un comprador en efectivo podría aparecer en pocos días. Pero es una decisión grande. Después de vender, no hay vuelta atrás. Sonreí con amargura. Yo construí esa casa con mis manos. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Salí de allí con la recomendación de un corredor especialista en ventas rápidas, Javier Pons. Lo llamé esa misma tarde. Con tono seguro, Javier escuchó cada detalle de la casa. 2 pisos, más de 300 metros cuadrados, suelo de madera noble, granito elegido por Isabel, sistema eléctrico impecable. Respiró hondo al otro lado de la línea y dijo: «Tengo compradores a la vista. ¿Puedo ir hoy a las 15:00?» Acepté. A las 3 de la tarde Javier entró en mi casa con una carpeta de cuero y una tablet. Apenas vio la moldura de yeso del techo y el suelo de roble que instalé años atrás, murmuró: «Muy raro». Le mostré cada detalle. En la cocina pasó la mano por el granito dorado que Isabel había elegido. «¿Recuerda la luz de la mañana?», expliqué, tragando saliva. Javier tomó fotos, probó grifos, anotó medidas. Luego abrió comparaciones en la tablet. Casas similares se han vendido entre 780.000 y 840. 0 euros. Por la conservación y los acabados, propongo listarla a 820.000 euros. Debería salir rápido. El número dio vueltas en mi mente. ¿Y los compradores?, pregunté. Él sonrió. Un grupo que paga en efectivo. Hacen sus propias inspecciones. Les gusta cerrar en 10 días. 10 días. Clara y Andrés volverían en 7. El reloj estaba a mi favor. A la mañana siguiente, Javier trajo los papeles, una notaria de confianza y café. Me senté a la mesa como si estuviera revisando planos de un proyecto. Línea por línea. Revisé cada cláusula. Precio: 820.000 euros. Compra en efectivo. Cierre en 10 días hábiles. Posesión garantizada por 30 días después de la escritura, si yo quería. Con cada firma sentía el peso de una cadena rompiéndose. En 3 días el proceso estaba en marcha. Inspección, búsqueda de título, revisiones. Los técnicos elogiaron la calidad de la obra. Quien hizo esto sabía lo que estaba haciendo. Sonreí para mí. Isabel sonreiría conmigo en ese instante. Mientras tanto, empecé a buscar mi nuevo lugar. Nada de lujos, solo un espacio digno y cómodo. Hice llamadas a almacenes y reservé un trastero en Son Castelló para guardar las pertenencias de Clara y Andrés, que yo empacaría con más cuidado del que ellos tuvieron conmigo. También compré una cámara oculta disfrazada de cargador, Wi-Fi, detección de movimiento, transmisión en tiempo real a mi teléfono. Regresé a la casa discretamente, cambié todas las cerraduras e instalé la cámara junto a la puerta, apuntando al punto donde dejaría el sobre. Escribí la carta en silencio,
con la caligrafía que Isabel siempre elogiaba. En los primeros intentos, el tono salió cargado de odio. En los siguientes, demasiado frío. Solo en la tercera versión encontré el equilibrio. Dignidad, firmeza y una herida expuesta. Escuché su conspiración. Vendí la casa por 820,000 en oro. El dinero está a salvo. Las pertenencias de ambos están en un almacén. Di 42 años de mi vida y recibí desprecio. Que esta lección valga el precio. Firmé solo, papá. Pegué el sobre a la altura de los ojos, de forma imposible de ignorar. Al terminar, sentí la serenidad que un ingeniero siente ante la última viga de una obra. La estructura estaba lista para resistir el impacto. Y es aquí donde la historia empieza a cobrar fuerza. ¿Se han imaginado lo que harían si descubrieran que sus propios hijos planean quitarles todo? Dejen en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Quiero saber de dónde me están viendo y cómo reaccionarían ante una traición así. Los días siguientes se transformaron en una especie de coreografía secreta. Mientras Javier y Tomás se encargaban del papeleo, yo, en silencio, planeaba cada paso como si fuera un ingeniero en medio de un proyecto arriesgado. Pasé horas empacando solo lo esencial: la caja de joyas de Isabel, nuestros álbumes de fotos, mis certificados de carrera y la novela que ella no llegó a terminar, todavía abierta en la página 247. Cada objeto parecía pesar más que el oro, porque llevaba memoria y dignidad. El resto lo dejé a un lado. Muebles, utensilios, piezas que formaban parte de la historia de la familia. Todo aquello sería testigo mudo de lo que estaba a punto de suceder. Reservé un pequeño apartamento amueblado en un complejo para mayores en Palma, discreto, simple, pero digno. Era funcional, con cocina compacta, sala luminosa y vista a una plaza silenciosa. No era el hogar que Isabel y yo habíamos construido, pero era un punto de partida para mi nueva vida. Pagué el depósito en efectivo, sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que tenía opciones, de que mi destino no estaba en las manos de Clara y Andrés. En ese lugar, todavía vacío e impersonal, coloqué la foto de Isabel sobre la mesilla de noche. La habitación parecía adquirir alma solo con su presencia. Esa misma noche volví a la antigua casa por última vez antes de la escritura. Entré por la puerta lateral con mis nuevas llaves, en silencio. El olor a madera pulida y el ligero aroma del saquito de lavanda que Isabel siempre mantenía en el armario todavía llenaban el aire. Puse la cámara oculta en el enchufe cerca de la entrada. Probé la transmisión en tiempo real en mi teléfono y ajusté el encuadre. El visor mostraba claramente la puerta, la pared y el lugar donde la carta esperaba. Caminé por las habitaciones en despedida, la sala que presenció tantas navidades, la cocina donde Isabel me enseñaba la receta de la ensaimada, la habitación donde ella dio su último suspiro. Le susurré una disculpa. Espero que lo entiendas, mi amor. No me dejaron otra opción. Al día siguiente me puse mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en la graduación universitaria de Clara, cuando lloré de orgullo. Fui a la notaría indicada por Tomás. El ambiente era sobrio, eficiente. La notaria explicaba cada documento. Javier organizaba las páginas como un maestro y yo firmaba con mano firme. Precio final: 820,000 euros. Compra en efectivo. Cierre en 10 días hábiles. Salí de allí con un comprobante en la mano y una sensación indescriptible en el pecho. No era tristeza, no era miedo, era control. Algo que no sentía desde que Isabel se fue. En el camino de vuelta, conduje lentamente por calles que conocía desde hacía más de 20 años. Pasé por el colegio donde Clara aprendió a leer, por la plaza donde Isabel y yo caminábamos los domingos, por los cafés donde solíamos soñar con viajes que nunca hicimos. Pero, en lugar de nostalgia, sentí liberación. No estaba abandonando mi historia.
Estaba recuperando el derecho de escribir un nuevo capítulo, libre de quienes querían reducirme a una carga incómoda. Por la noche, me instalé en mi nuevo apartamento con la maleta ya lista. Tomé café en la pequeña cocina, abrí el portátil y empecé a organizar la transferencia bancaria. Busqué instituciones en Mallorca que ofrecieran discreción y seguridad para depósitos altos, y pronto encontré el Banco Mediterráneo, conocido por su atención personalizada. Programé una reunión para el lunes a las 9 de la mañana. Quería asegurarme de que ni un céntimo de ese dinero cayera en las manos equivocadas. Cuando apagué el ordenador, sentí una tranquilidad que hacía semanas no me visitaba. El sábado hice compras simples en el supermercado local. Arroz, frutas, aceite de oliva, café. Empujé el carrito solo por los pasillos y me di cuenta de que, a pesar del dolor, estaba empezando de nuevo. La cajera, una joven con una sonrisa amable, me preguntó si era nuevo en la zona. Respondí simplemente, sí, recién mudado, buscando un nuevo comienzo. Ella sonrió y me deseó suerte. Llevé las bolsas al apartamento y me sorprendí. No me sentí fuera de lugar. Sentí que ese era mi lugar, porque yo lo había elegido. El domingo encontré un pequeño café de la esquina llamado Sayum, a 3 manzanas de allí. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana, observando a las familias pasear, a los niños correr y a las parejas conversar sin prisa. Era el tipo de mañana que a Isabel le encantaba, y por primera vez desde su muerte no lloré. Simplemente sentí gratitud por estar vivo y por haber finalmente retomado las riendas de mi vida. El lunes, como estaba previsto, fui al Banco Mediterráneo. El gerente, David Martí, me recibió con la formalidad acogedora de alguien que ya lidiaba con situaciones delicadas. Le expliqué que había vendido mi casa y necesitaba una cuenta robusta, con seguridad reforzada. Me escuchó con atención y me ofreció soluciones personalizadas. En pocas horas salí de allí con mi depósito garantizado, 820.000 euros bajo mi custodia exclusiva. Clara y Andrés podían soñar con villas en Deià. Ese dinero jamás pasaría por sus manos. Salí del banco con el rostro en alto, hacia el sol. La brisa del Mediterráneo soplaba suave, como un recordatorio de que todavía tenía futuro. Volví caminando despacio, disfrutando del calor de la mañana, y me di cuenta de que no sentía miedo. El plan estaba en marcha, el dinero estaba seguro, y yo tenía dónde vivir. Todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado. El regreso de Clara y Andrés, cuando descubrirían que su peso se había convertido en su mayor lección. El viernes llegó, como llegan las mareas en Mallorca, inevitable. Yo ya estaba en mi nuevo apartamento, con el cortado en la mano, el teléfono sobre la mesa, la aplicación de la cámara abierta y en silencio. El rectángulo de la puerta antigua ocupaba la pantalla como un escenario vacío. A las 17:12, la notificación vibró. Detección de movimiento. Un SUV negro se detuvo frente a la casa. Vi a Clara salir primero, estirando el cuello como quien ya piensa en la recompensa. Andrés dio la vuelta, sacó las maletas y las puso en el suelo con la seguridad de quien cree que el mundo está reservado a su nombre. Clara sacó el manojo de llaves del bolso, metió la principal en la cerradura e intentó girar. Nada. Frunció el ceño e intentó de nuevo, esta vez con impaciencia. El sonido metálico resonó en mi teléfono como una confirmación matemática. La pieza encajaba exactamente donde debía. Andrés tomó el manojo y se adelantó, intentando el mismo ritual, con aires de «deja que lo resuelva yo». Luego señaló la parte de atrás con la cabeza. Desapareció por el lateral. Cuando regresó, la máscara de comodidad ya estaba agrietada. La de atrás tampoco abre. El control del garaje no responde. Clara sacó el celular con los dedos temblorosos. Llamó al fijo. Yo escuchando el silencio perfecto de la línea ya desconectada hacía días. Luego intentó otro número.
Miró a Andrés y susurró impaciente. Él no tiene móvil, ¿te acuerdas? Íbamos a comprarle uno para emergencias. El pánico empezó a filtrarse por las grietas de su voz, como el viento que anuncia tormenta. Andrés examinó las ventanas con una mirada depredadora y al ver una de la cocina a propósito destrabada, se puso en cuclillas con las manos. Te doy un empujón. Vaya mi hija con el caro traje de sastre enganchándose en el marco, entrando de forma torpe, y segundos después la puerta principal se abrió desde dentro. Los dos entraron cargando las maletas, y entonces se detuvieron. La cámara registró el instante en que vieron el sobre blanco pegado a la altura de los ojos, con los nombres Clara y Andrés escritos con mi caligrafía. Observé, a la distancia de unas pocas manzanas, el pequeño temblor en la comisura de la boca de Clara al rasgar el sello. Me vi casi reflejado en sus pupilas cuando empezó a leer el texto que había reescrito hasta encontrar el tono exacto entre el amor y la sentencia. Las expresiones cambiaron en secuencia: perplejidad, negación, furia. Vendió la casa, exhaló, como si la palabra la ahogara, por 820.000 euros. Y el dinero está seguro. Andrés le arrebató la carta de la mano, releyendo como quien espera que las letras se recompongan de otra manera. Este viejo manipulador, siseó, pero la frase murió en el aire cuando se topó con su propia imagen en el espejo del recibidor. Un hombre que apostó la vida a un lujo que no le pertenecía. ¿Y nuestras cosas?, preguntó Clara, pálida. Almacén en Son Castelló, leyó él. 30 días para retirar. El eco de mi organización meticulosa resonó en el vacío de la sala. Fue entonces que la ironía se instaló como un mueble pesado en medio del salón. Nos quedamos sin casa la semana que viene, dijo Andrés, su voz adquiriendo un tono que nunca mostraba en público. El contrato de nuestro alquiler termina y no tenemos fianza para otro. Clara espetó. Tú dijiste que te iban a contratar de nuevo. Él replicó sin reparo. Fui despedido por operaciones cuestionadas. ¿Quién contrata a alguien con esa etiqueta, Clara? Por la cámara vi a los dos mirarse como náufragos que de repente notan que el bote tiene un agujero invisible. Clara intentó recuperar el guión. Llamamos a un abogado. Papá no puede hacer esto. La respuesta cayó como una piedra. La escritura es suya. Siempre lo ha sido. Legalmente puede hacer todo esto. El silencio que vino después no fue solo la ausencia de sonido. Fue el colapso de un plan basado en la apropiación. Vi a mi hija desplomarse en el sofá, que al día siguiente ya no sería nuestro. El maquillaje le corrió por la cara. ¿Cómo pudo hacerlo? La pregunta dirigida al aire golpeó la pared y regresó vacía. ¿Cómo pudieron ustedes? Cerré la transmisión por unos segundos, respiré y volví a mirar. Andrés caminaba en círculos, sus pasos marcando la madera que yo había colocado con mis manos. Necesitamos recoger las maletas y salir antes de que lleguen los nuevos dueños, dijo, finalmente práctico, porque la realidad, cuando llega, no pide permiso. Clara apretó la carta contra el pecho, no como quien guarda un recuerdo, sino como quien sostiene un espejo que se niega a mirar. Fueron derrotados no por gritos o escándalos, sino por la simple geometría de la verdad. Quien construye, decide. Cerré la aplicación y me quedé mirando la ventana de mi nueva habitación, donde el mar, al fondo, hacía un ruido que siempre asocié con Isabel. Abrí la botella que había guardado para alguna ocasión, no para celebrar fechas, sino para marcar decisiones correctas. Serví una copa, la levanté ante su fotografía y dije, en voz baja, justicia, mi amor. El líquido tenía sabor a libertad. El teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé sonar. Colgó. Volvió a vibrar. Desactivé el aparato y me quedé solo con el sonido del Mediterráneo llenando el silencio. Apagué el teléfono y apoyé la copa en la mesilla de noche. La habitación todavía tenía ese vacío del lugar recién habitado,
pero curiosamente no me pesó. Caminé despacio hasta la ventana, observé las luces de Palma encendiéndose una a una, como si la ciudad respirara a un ritmo que, finalmente, yo podía seguir. Pensé en Isabel, no como un recuerdo que duele, sino como una presencia que sostiene. Ella siempre decía que la libertad es poder elegir el siguiente paso sin pedir permiso a quienes no te quieren bien. Esa noche, por primera vez desde que se fue, sentí que tenía ese poder de vuelta. En los días que siguieron, me ocupé solo de lo esencial. Fui al almacén en Son Castelló para confirmar que las cajas de Clara y Andrés estaban identificadas y registradas como se había acordado. Revisé la cámara, ya no era necesaria, pero dejé la grabación archivada como quien cierra un expediente. En el banco, David Martí confirmó la recepción definitiva de los valores, la activación de las capas de seguridad y los accesos que yo mismo controlé sin intermediarios. Salí de allí sin prisa, caminando a la sombra corta de la mañana, y noté que ya no miraba por encima del hombro. Volví a la antigua casa solo para entregar las llaves a los nuevos propietarios dentro del plazo acordado. Llegué temprano, alineé el manojo sobre el mostrador y recorrí las habitaciones una última vez con la mirada de quien inspecciona una obra terminada. No toqué nada. No hubo ceremonia, ni discurso, solo el reconocimiento silencioso de que cada decisión tomada me había traído hasta allí sin ruido innecesario. Cuando su abogado llegó, nos estrechamos las manos como dos profesionales que ejecutaron un plan sin fallos. Salí por la puerta principal y la cerré con la naturalidad de quien cierra un cuaderno ya escrito. En mi apartamento, reorganicé los estantes y di un lugar definitivo a los objetos que permanecieron. La caja de joyas de Isabel en lo alto, los álbumes en el armario de vidrio, el libro abierto en la página 247 en la mesa lateral, como una promesa de continuación. La rutina empezó a dibujarse con líneas simples. El café en Sayum, la lectura en la plaza, las compras semanales en el mercado, el corto paseo al anochecer cuando el calor cede. La vida, cuando no es vigilada por ojos ajenos, encuentra su propio compás. Clara y Andrés no volvieron a buscarme en persona. Llegaron mensajes de números diferentes, algunos cortos, otros largos, todos orbitando la misma pregunta que jamás formularon por completo. ¿Por qué? No hay explicación que cure una elección, solo hay la consecuencia que la revela. Guardé silencio. El abogado me escribió una tarde para informar que habían retirado las cajas del almacén. La nota de entrega llegó con una firma temblorosa. Cerré el correo electrónico y dejé que el asunto terminara donde debía. Fuera de casa, fuera del cuerpo, fuera del tiempo. Con el paso de las semanas, la isla dejó de ser un escenario de huida y se convirtió en territorio de pertenencia. Descubrí un camino corto hasta el mar, donde el viento transporta sal e historias de barcos que permanecen intactos porque respetan la dirección de las corrientes. Me senté en un banco de piedra, respiré hondo y entendí que la justicia no fue la venta de la casa, ni la carta, ni el cambio de cerraduras. La justicia fue recuperar el derecho a no ser tratado como un objeto útil hasta la extenuación. El resto son detalles de ejecución. Por la noche, antes de apagar la luz, volví al libro de Isabel. Leí 2 páginas más allá de la 247 y marqué con un papel simple, sin cinta, sin lazo, solo el pliegue exacto para retomar al día siguiente. Cerré la cubierta, dejé la mano descansar sobre la tela y sentí que el ruido de la vieja casa ya no me llamaba. El nuevo silencio no era vacío, era espacio, y en ese espacio yo cabía por completo. Las mañanas siguientes fueron de una regularidad casi terapéutica. Me despertaba temprano, dejaba la ventana abierta para que entrara la brisa y preparaba café con la misma medida de siempre. 2 cucharadas rasas, agua casi hirviendo. El gesto repetido, que antes me parecía un resto de un mundo perdido,
adquirió un nuevo significado. Era una elección. En lugar de recorrer mentalmente las ofensas que escuché, pasé a revisitar pequeñas victorias del cotidiano. La cuenta bancaria bajo mi control, el contrato cerrado sin fisuras, la casa entregada con dignidad, la vida organizada sin público. En Palma, la gente aprende pronto a mirar el cielo para predecir el humor del día. En una de esas primeras tardes, el azul estaba limpio como el interior de una concha. Bajé al paseo marítimo y caminé despacio. Un grupo de ciclistas pasó. Dos pescadores discutían sobre el cebo. Una pareja de ancianos compartía un helado como si descubriera un secreto antiguo. Me senté en un banco de piedra y dejé que el cuerpo recordara lo que es descansar sin culpa. A Isabel le habría gustado ver esto, no la imagen de un hombre que venció a alguien, sino de alguien que dejó de disputar lo que nunca debería haber sido una disputa. Volví a casa cuando el sol empezó a descender. En el ascensor me encontré a la vecina del segundo, una señora menuda con ojos vivos que siempre lleva bolsas de pan. Me preguntó, con la naturalidad de quien tutea al mundo, si ya había descubierto el mercado de los sábados. Respondí que todavía no. Ella sonrió y dijo que los higos maduros se acaban pronto. Lo anoté mentalmente, como quien aprende una regla del viento. La vida, pensé, también es eso, adherirse a ritmos que existían antes que nosotros y que continuarán después, sin pedir permiso a nuestro dolor. En casa, reabrí la carpeta donde guardé lo que importaba. Documentos esenciales, fotografías, la carta de Isabel de un cumpleaños lejano. La releí con calma, no para buscar consuelo, sino para reconocer a la mujer que me enseñó a no confundir generosidad con ausencia de límites. Doblada por la mitad, la hoja tenía el pliegue exacto de quien ya fue abierta muchas veces. Sé bueno, Mateo, pero sé íntegro. Cerré la carpeta y la devolví a su lugar. Todo estaba donde debía estar. Días después, recibí un mensaje corto de Clara. Sin número guardado, sin adornos, recogimos las cajas. Estamos bien. Me quedé mirando las 3 palabras como quien observa al mar medir su propia orilla. No respondí. No por dureza, sino por respeto al silencio necesario entre lo que fuimos y lo que, tal vez algún día, podamos volver a ser. El silencio, al fin y al cabo, también es una forma de cuidado cuando la palabra ya no construye. Al final de una tarde cálida, me senté en mi escritorio y escribí en un cuaderno nuevo. No un balance de lo que perdí o gané, ni una lista de rencores, solo un plan simple para los próximos meses. Aprender una receta que Isabel nunca me enseñó. Visitar un mirador que siempre pospusimos. Llamar a un viejo amigo, arreglar un cajón que se atasca. El mundo sigue siendo del tamaño de esas tareas que caben en la mano. Y es en ellas que me doy cuenta de algo esencial. No fue la venta de la casa lo que me salvó. Fue la decisión de no dejarme vender junto con ella. Cerré el cuaderno, apagué las luces y, antes de dormir, dejé la ventana entreabierta. El Mediterráneo entró en casa como una respiración antigua, regulando la noche. Calmé mi sed con un vaso de agua y sonreí para mí, una sonrisa discreta, sin espectáculo. Mateo Alvarado había atravesado la parte más estrecha del canal. Del otro lado, había suficiente suelo para caminar a su propio ritmo. Las semanas dieron paso a un tiempo más elástico. Ya no marcaba los días por las tareas urgentes, sino por pequeños anclajes. El kiosco de periódicos en la esquina, el buenos días del portero, el olor a pan que subía por la escalera a las 8. En el escritorio, mantenía la carpeta con documentos cerrada como quien también cierra un capítulo. Aún así, la vida tiene una forma curiosa de probar la solidez de las decisiones. Una mañana de miércoles, el teléfono sonó con un número de Palma que no conocía. Contesté por reflejo. La voz de Clara brotó del otro lado, contenida, menos cortante, con pausas que no recordaba haber oído. «Papá, ¿podemos hablar?» No había acusación en la pregunta.
O la había, pero envainada. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Luego se corrigió. Nos estamos organizando. El nos estamos llevaba peso. Dije que prefería no hablar de dinero. Había en mí la calma de quien ya había puesto las barreras correctas. Clara respiró hondo y pidió un encuentro rápido, en un lugar neutro, como si discutiéramos un contrato. Sugerí el sayum, la mesa junto a la ventana. Llegué antes, como siempre. Cuando ella entró, noté que el gesto de arreglarse el cabello ya no era un adorno, sino un escudo. Se sentó, miró a su alrededor y dijo que de ya estaba fuera de discusión. Una frase que quiso sonar ligera, pero no encontró un lugar para aterrizar. Necesitamos volver a poner las cosas en su sitio, papá. Asentí sin prisa. Le recordé que el lugar de las cosas no es el mapa, es el terreno. Si el terreno cambia, el mapa debe ser rehecho. Ella desvió la mirada, y el silencio que vino no era vacío, era denso como el aire antes de la lluvia. Contó, con recortes, que Andrés había intentado una entrevista y fue rechazado, que el nuevo alquiler exigía avalistas que no tenían, que las cajas del almacén habían sido retiradas e inventariadas. Había en su discurso una súplica que no se atrevía a pronunciar. Cuando intentó rodear el tema, levanté la mano con suavidad y dije que cualquier ayuda que yo ofreciera, si la ofreciera, no sería para sostener la forma en que me trataron, sino para construir otra cosa desde cero, con condiciones claras: respeto, terapia familiar, distancia financiera, tiempo. El dinero no remienda el carácter, añadí, más para mí que para ella. Clara apretó los labios, herida, pero no furiosa. Antes de irnos, se disculpó sin adornos. No fue una absolución, fue un primer paso. Volví a casa a un ritmo lento. La conversación reverberaba como un pequeño temblor que no derriba paredes, pero hace crujir las bisagras. Preparé café, me senté con el cuaderno abierto y escribí 3 líneas. 1. Límites. 2. Proceso, no evento. 3. Ninguna decisión bajo presión. Cerré el cuaderno. La madurez, pensé, no es el fin de los temblores. Es aprender a reforzar las vigas adecuadas cada vez que la tierra avisa que se va a mover. A la tarde siguiente, recibí un correo electrónico de Tomás Ferrer, formal, preciso, con adjuntos. Confirmaba que eventuales intentos de impugnación habían sido archivados por falta de fundamento. La operación está blindada, escribió. La objetividad de la frase no me trajo alegría, solo un asentimiento íntimo. Hice lo que tenía que hacer, de la manera correcta. Borré la notificación y dejé que el asunto volviera al estante de lo que ya no exige una vigilancia constante. Por la noche, reabrí el libro de Isabel y avancé un capítulo más, como quien retoma una conversación antigua interrumpida en el punto exacto. El viento cambió de dirección, y con él la temperatura que sube del mar trajo una sal más dulce. En Palma, eso significa que las tardes piden sombra y agua, y que la ciudad se suaviza sin perder su pulso. Caminé hasta el mercado de los sábados como me había recomendado la vecina, y elegí higos maduros en su punto. El vendedor, un hombre de manos grandes y uñas limpias, dijo: «La fruta te enseña cuando está lista, ni antes ni después». Sonreí ante la lección implícita. También me llevé pan y un queso local que a Isabel le gustaba. En casa, lo coloqué todo con economía de gestos, como si cada objeto fuera un ladrillo en la pared que me separa de la improvisación. A principios de semana, Andrés me escribió un texto corto, sin adjetivos. Quería un encuentro. Respondí que solo con Clara presente y en un lugar público. Nos citamos en un banco de piedra en la plaza, a las 11. Llegó con prisa en las manos y el cuello de la camisa desalineado, pero sin la soberbia de antaño. Dijo que me debía disculpas. También dijo, en una frase mal rematada, que todo fue un malentendido.
Lo miré de frente y le devolví la exactitud. Lo que hicieron no fue un malentendido, fue un proyecto. Y los proyectos tienen responsables. El silencio que siguió no fue teatral. Fue el aire enrarecido de quien se da cuenta de que las palabras correctas cuestan caro. Al final, asintió. Tienes razón. No pidió dinero. Por primera vez, no pidió nada. Clara llegó unos minutos después, discreta, con el pelo recogido sin el brillo de escaparate. Se sentó a mi lado, no enfrente, y eso, más que las frases, me dijo algo. Hablamos de límites como quien dibuja un mapa nuevo sobre un terreno conocido y accidentado. Le expliqué, con la calma de un ingeniero, que el problema no fue solo el intento de vender la casa. Fue la transformación de un padre en un activo, de una vida en una línea de balance. Si algún día quisiéramos reconstruir algo, tendría que empezar por ese reconocimiento. Ellos escucharon. Fue un encuentro breve, sin abrazos, pero salimos sin las armas en la mano. En el camino de vuelta compré 2 cuadernos en el kiosco. En uno empecé a escribir memorias de obra, las técnicas, los trucos de plomada, los errores que me enseñaron más que los aciertos. En el otro esbozaba un curso de carpintería básica para vecinos y curiosos del edificio. Una tarde a la semana, un banco de trabajo improvisado en la sala común. La administradora, cuando escuchó la idea, abrió una sonrisa que parecía haber esperado por eso mucho tiempo. Dijo que traería café, prometí enseñar a lijar a favor de la veta y a aceptar los nudos de la madera sin tratar de borrar su historia. Las clases empezaron discretas, con 3 personas. La vecina de los higos, un chico del tercer piso que heredó una cómoda atascada y una señora que quería marcos para fotografías antiguas. Llevé herramientas, escuadras, lijas. Les enseñé a medir sin prisa y a parar cuando la mano pide descanso. Hay una honestidad particular en el serrín. Se deposita en todas las superficies sin elegir, como la verdad cuando encuentra espacio. Al final, la cómoda abría suavemente. Los marcos abrazaban 2 retratos en blanco y negro, y la vecina se fue con una tabla de cortar que parecía haber pertenecido siempre a su cocina. Por la noche, recibí un correo electrónico de Tomás Ferrer con el asunto actualizaciones. Formal como siempre. Los últimos intentos de impugnación habían sido archivados. La operación, escribió, estaba definitivamente pacificada. No sentí un alivio eufórico. Sentí un asentimiento, como quien revisa por última vez el torque de un tornillo crítico y guarda la llave inglesa. Cerré el portátil. Regué la planta del balcón que empecé hace poco. Romero, resistente, olor a casa. Y volví al libro de Isabel. Avancé unas páginas más, y la historia, que antes era un recuerdo doloroso, empezó a convertirse en compañía. La semana siguiente, Clara envió un mensaje corto. Estamos en terapia. No había subtexto. Respondí con otra frase simple. Mantengan el proceso. Pensé en enviar más, explicar menos, construir puentes, recordar ruinas. Preferí quedarme en lo que cabía. La madurez, descubrí, también es aprender a dosificar el mortero. Si es poco, se agrieta, si es mucho, pesa y se derrumba. El sábado, al volver del mercado, encontré en la portería un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía, Clara de niña, de pie en el jardín de la antigua casa, sosteniendo con ambas manos un pequeño mazo de goma, lista para colocar la primera piedra del macizo de flores que hicimos juntos. En el reverso, solo una palabra. Perdón. Apoyé la foto en la estantería y me quedé mirando. No el pasado que no vuelve, sino la precisión de ese instante. Una niña alineando el primer bloque. Un padre enseñando a golpear suave. La piedra aceptando quedarse. Los días siguientes siguieron a un compás sereno, como si el propio Mediterráneo se hubiera acomodado dentro de mí. La rutina de las mañanas ya no era de supervivencia, sino de elecciones conscientes. Preparaba el café, regaba el romero del balcón,
Leía algunas páginas del libro de Isabel y solo entonces salía a la calle. La ciudad tenía otros sonidos cuando ya no se cargaba el peso de la desconfianza. El pregón de los vendedores, la risa de turistas perdidos, el chirrido de los barcos en el puerto. Todo parecía parte de una sinfonía que siempre estuvo allí, pero que yo solo ahora conseguía escuchar. El círculo de vecinos también se estrechaba. Un pescador llamado Mateo empezó a visitarme, trayendo pescado fresco a cambio de pequeñas reparaciones en su casa. Una señora alemana que se había instalado allí después de la jubilación me pedía ayuda con arreglos simples y a cambio me ofrecía panes oscuros hechos en horno de leña. Poco a poco me fui dando cuenta de que el aislamiento no era sinónimo de soledad, era una elección, y en esa elección me permitía convivir de forma más limpia, sin juegos de interés. Fue durante una de esas mañanas, sentado a la mesa del balcón, que el teléfono sonó. El número era desconocido, pero contesté. Del otro lado, la voz de Andrés, cargada de vacilación. No pidió disculpas, no tenía esa costumbre, pero habló de dificultades. Contó que perdieron el apartamento alquilado, que las deudas se acumulaban y que Clara andaba decaída, como si cargara un peso invisible. Su silencio al final de la frase decía más que cualquier pedido de ayuda. Escuché sin interrumpir. Cuando colgamos, me quedé mirando al mar, tratando de entender qué tipo de justicia era esa. No era venganza, tampoco era victoria. Era la vida reordenando roles. Ellos me habían llamado peso. Ahora eran ellos quienes arrastraban cadenas que no sabían cómo soltar. Por la noche me senté a escribir en mi cuaderno. Anoté, la mayor libertad es saber que no necesito decidir nada por ellos, solo por mí. Cerré el cuaderno y lo guardé junto a la carta de Clara. Todo estaba allí, la herida, la lección y un futuro que no dependía de nadie más que de mí. El jueves, Clara pidió verme de nuevo, sola. Nos encontramos en el Saloon, en la misma mesa junto a la ventana. No trajo justificaciones, ni promesas. Trajo un sobre con un solo papel. Una disculpa escrita a mano, sin adjetivos, sin culpas terciarias. Le pedí que dejara el dinero fuera de la conversación. Ella asintió. Hablamos entonces de límites, como quien mide el terreno antes de asentar la primera viga. Respeto, distancia financiera, tiempo, terapia. Quiero reconstruir lo que rompí, dijo. Respondí que la reconstrucción no es un acto, es una obra. Y una obra necesita un cronograma, inspección y a veces rehacer la pared entera. El domingo llevé a mi clase de carpintería un pequeño ejercicio nuevo. Un soporte para llaves con 3 clavijas de madera y una ranura donde se lee, grabado a fuego, elecciones. Les mostré cómo marcar, perforar, lijar a favor de la veta y aceptar los nudos sin intentar borrarlos. Cuando terminé la pieza, la guardé en una tela simple. Horas después, me encontré a Clara en la plaza y le entregué el paquete. No es para la casa antigua, le expliqué. Es para cualquier puerta que elijas abrir de ahora en adelante. Ella sonrió con los ojos, y por primera vez desde todo, el gesto no pidió nada a cambio. Por la noche, en casa, abrí el libro de Isabel y leí la última página. Cerré la cubierta y me quedé un tiempo con la mano extendida sobre la tela, escuchando el Mediterráneo atravesar las persianas. Pensé en todo lo que quedó atrás. La casa, las llaves cambiadas, la carta pegada en la puerta, el silencio necesario, el taller los sábados, el romero en el balcón. Nada de eso era un trofeo, era una estructura. La diferencia entre la venganza y la justicia, me di cuenta, es que la primera busca un espectáculo, la segunda busca la paz. Y la paz, al fin, había vuelto a caber en mí. Al día siguiente, recibí un mensaje corto de Andrés. Gracias por no humillarnos. Respondí con otro del mismo tamaño. La responsabilidad es suficiente. Archivé la conversación y salí a caminar.
La luz de la mañana golpeaba el mar como siempre lo hizo, pero en mí hacía un diseño diferente. Ya no era el hombre que fue llamado carga, ni el que necesitaba probar que sabía derribar y reconstruir. Era simplemente alguien de vuelta a su propio paso. Di la última mirada al cuaderno donde anoté todo el recorrido: fechas, decisiones, memorias de obra, aprendizajes que el serrín enseñó mejor que cualquier discurso. Escribí una línea final: quien construye, decide. Cerré el cuaderno. Levanté la fotografía de Isabel y brindé con agua. Simple, clara, suficiente. La vida había retomado la plomada. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario. ¿Qué harías en el lugar de Mateo? Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite oír sobre límites, dignidad y nuevos comienzos. También, dime desde dónde me estás viendo. Es importante para mí.